En el 55 se produce un acto de salvajismo, digamos, como pocas veces se había conocido en la historia reciente de nuestro pueblo, el bombardeo a la Plaza de Mayo, ¿no? Cuando un grupo de militares sublevados, para acabar con Perón, bombardean una plaza abierta. Entonces, yo nací un poco en ese calor, ¿no? En el calor de esa injusticia, de esa bajeza que consistía en ametrallar, en fusilar al año siguiente, en el 56, cuando el general Valle se subleva y cuando un grupo de compañeros, entre los que se encontraba Julio Trosler, son llevados a un basural en José León Suárez y son fusilados así nomás, sin juicio previo, sin orden. Frondizi, cuando llega al gobierno, por el voto de los peronistas, digamos, en lugar de sancionar a los responsables del golpe de Estado, los premia, le da la categoría de teniente general, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo? Uno que se levantó contra la Constitución, que bombardeó la plaza, es un héroe, entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Viste? No puede ser. Así que había un sentimiento de rebeldía ante esa injusticia, ¿no? Perón anuncia en el año 64 su intención de volver al país por métodos pacíficos, para unir a todos los argentinos. Entonces nosotros lanzamos un plan de lucha junto con la CGT y todo eso para popularizar esa idea del retorno de Perón, ¿no? Para hacértela corta, bueno, Perón no vino, el 2 de diciembre lo pararon los milicos ahí en el Galeão, en Río de Janeiro. Acá el comando que había acá fue un desastre, no había nadie. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Vos recordarás que a Ilia lo sacaron de la Casa de Gobierno con la Guardia de Infantería. Ya ni siquiera era necesario, digamos, la violencia, el fusilamiento. Era violencia también, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que ante esa forma de actuar, nosotros ahí ya llegábamos a esa conclusión de que la única forma de traerlo de vuelta a Perón era haciendo la revolución. Es decir, enfrentando a este gobierno militar que prometía además estar por 20 años en el gobierno, que disolvió todos los partidos políticos, intervino la universidad, los sindicatos, en fin, hizo todo lo que ya sabemos. Vamos a leer una carta del compañero Ernesto Guevara a Habana, año de la agricultura. Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste
el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. De la muerte del Che era como un dolor que llevaba dentro mío, ¿no? Tanto como si hubiera sido un hermano, ¿no? Un hermano mayor, así. A pesar que yo provengo de un peronismo más, si querés, nacionalista, ¿me entendés? Que no tenía esos símbolos idealizados, ¿no? Para mí, Evita era el Che, ¿me entendés? Cuando los de la izquierda, la gente así del Partido Comunista, no, porque el Che, ¿qué Che? Evita, viejo, Evita, Felipe Vallese, nuestros mártires, esos son los que valen, ¿me entendés? Y sin embargo, ese día yo sentí como que un pedazo mío se me había cortado, ¿no? Y ahí creo que eso fue en el 67 y ya ahí es como que ya no hay más retorno, ¿viste? Que ya esto está lanzado y hasta Tacorralo no paramos. Nosotros caemos en septiembre del 68 en Tacorralo, Tucumán, ¿no? Ya habíamos decidido lanzar un destacamento rural y un destacamento urbano, y entonces tuvimos muchas críticas también, mucha gente que dijo, uy, pero las condiciones no estaban dadas, se apresuraron, ¿por qué? Y muy poco tiempo después, fíjate que yo te estoy hablando de octubre más o menos que nos habrán traído a Buenos Aires, y en mayo del año siguiente explota todo el país con esa formidable rebelión popular que fue el Cordobazo. Voy a decir una palabra más. No es momento de hablar. Es momento de hacer lo que cada uno le corresponda hacer. En el Cordobazo estaba de regreso a la vida, digamos. De regreso a encontrarme yo misma, y me encontró en la calle con toda la gente. Así que realmente fue una fiesta, y fue sobre todo la satisfacción de muchos que no creíamos posible todavía que la clase obrera fuera capaz de rebelarse. Hay que computar la influencia que tuvo sobre los sectores juveniles de diverso origen que van a confluir en el peronismo revolucionario, los ecos de movimientos sociales
muy vigorosos e importantes que se dan en Europa y América, que son los grandes movimientos estudiantiles del año 68, el movimiento de Mayo francés y el movimiento de los estudiantes mexicanos de octubre del 68. Se llega a entender de que acá el pueblo está en una forma de sometimiento total que exigía una respuesta que también tenía que llegar a ese nivel. Entonces se entendía que no había otra alternativa. Si la violencia era diaria y no podíamos estar ajenos a eso. ¿En qué medida? A un poder que la herramienta fundamental es la violencia, se le puede contraponer solamente con acciones pacíficas como podía ser la acción gremial. Pensando en ese momento no había ninguna posibilidad de hacer política. Estaba totalmente proscripto el movimiento peronista y todo tipo de política. El tema de la definición o de la opción por la lucha armada viene despacito, yo diría, ¿no? Viene como en un grado de asunción de violencia que yo te diría que casi no me doy cuenta cuando dejo de ser un partícipe, un integrante de lo que era todo un movimiento político, con base, etcétera, y pasamos a ser el comando. La impronta del Che y todo este tema de las explosiones de masas que hubo, el Cordobazo y todo eso, más el inicio de las operaciones militares, generaban una cosa de admiración, ¿no? No digamos de idolatría, pero sí de admiración de cómo había gente que en función de una idea ponía en juego un montón de cosas. Ahora usaban transmisores, Grupo 1, Gordo 1, Flaco 1, todas esas así, ese enclave, personas jóvenes. Personas jóvenes, diciéndonos que eran montoneros y que eran peronistas y que nosotros no teníamos que ser policía más, y nos obligaron que cantáramos la marcha de muchachos peronistas. O sea, en definitiva, se llevaba los mejores cuadros políticos, lo terminaba aislando, en la tarea militar, ¿entendés? Esto, si uno lo ve así, por ahí medio en contrasentido, ¿no? Pero los mejores cuadros políticos terminaban así, porque eran los cuadros que de alguna manera más jugados, con mayor nivel. O sea, que tuvieran cierto grado de consenso y de simpatía en la gente, ¿entendés? Esto fue lo que caracterizó la primera etapa de la guerrilla, ¿entendés? O sea, que el tema, digamos, todas las acciones político-militares tenían que ver con este perfil. Por eso lo de Aramburu, en parte, es bancable, porque realmente estábamos boleteando a un fusilador, ¿entendés? Lo de Aramburu no tuvo mayor trascendencia. Les dijo, de puta bien muerto está. Eso era más o menos la síntesis de los barrios. Yo soy enemigo del crimen político. No obstante que muchos de mis amigos han sido criminalmente muertos. El de Aramburu viene a ser un poco la excepción. Yo le llamaría un crimen justo. Porque los antecedentes de Aramburu, como fusilador, eran bien reconocidos por el país. La juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos los que quieren liberarse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Nosotros lo puteábamos al viejo, decíamos, pero era con el cariño del hijo que se enoja con el padre, ¿no? Y no con la soberbia del que quiere imponerse y quiere decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Era muy diferente.
lo que años más tarde Carlos Olmedo va a sintetizar en esa frase feliz, aunque tal vez discutible, de que en realidad todos nosotros veníamos siendo peronistas sin saberlo. Es decir, el peronismo aparece como el continente político en el que están luchando desde hace muchos años los sectores populares en la Argentina, y entonces quienes desde la izquierda nos acercamos a esos sectores sociales y nos hacemos cargo de sus reivindicaciones y traemos nuestras propuestas de cambio y de transformación de la sociedad, de alguna manera, naturalmente vamos apareciendo como la continuidad de esta lucha del movimiento peronista. Pero al menos que nosotros, los muchachos de la juventud peronista, sus muchachos, lo que él llamó esa juventud maravillosa, esa era una relación sentimental, era una relación de puro sentimiento, no era una relación marxista-leninista, ortodoxa, o que tenía que ser con escuadra y tiralínea, no, era una relación de calentura, de apasionamiento, de confianza. El peronismo nos atraía